Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a un nuevo video en el canal. El día de hoy con este video pretendo abrir una nueva sección o miscelánea en donde quiero criticar y analizar los videos de distintos youtubers. Esta sección se llamará Analizando Videos. En esta ocasión analizaré el video de Dami Ryu titulado ¿Cómo funciona la economía? Antes de empezar quiero aclarar que este video es totalmente improvisado, no cuento con ningún guión como en los anteriores videos. Esto es totalmente al aire, no cuento con ningún papel para poder guiarme respectivamente, así que si me equivoco ya saben por qué es. Bueno, ahora sí, empezamos con este video que estoy seguro que va a durar mucho. Bueno, como lo dice el título, en este video vamos a aprender cómo funcionan los ciclos económicos. Primero tenemos que entender qué es un ciclo, y un ciclo es un estado que pasa por una serie de fases o estados para volver a repetirse a sí mismo. Los primeros 5 segundos del video empezamos con un error muy notable. ¿Por qué? Porque el título del video menciona o dice explícitamente cómo funciona la economía. Él en su video dice cómo funcionan los ciclos económicos. En primer lugar, hay que entender que los ciclos económicos son totalmente distintos a la función de la economía. La economía es una ciencia activa que le interesa entender la creación y distribución de riquezas, así como la creación de bienes y servicios con el fin de satisfacer las necesidades humanas, dividiéndose tal vez en macroeconomía, microeconomía, en capitalismo de estado o centralmente planificado, o bien economía de mercado. La economía como ciencia tiene muchas ramificaciones por estudiar, que se necesita más que un video para poder explicar en gran magnitud cómo es que se llevan a cabo problemas como la estanflación, la inflación, el desempleo, la pobreza, la riqueza. Y lo que él menciona son ciclos económicos que están basados en puras teorías neokeynesianas que crean burbujas económicas y que obviamente desestabilizan la economía de un país. Pero bueno, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Los ciclos económicos son muy distintos a la función de la economía como una ciencia positiva o doctrinal. Bueno, según Ray Dalio, que es este economista, voy a dejar el documental acá abajo en la descripción por si lo quieren ver y tener una versión extendida de este video. Pueden ustedes investigar quién es Ray Dalio. Ray Dalio no es ningún economista, es una persona que estudió finanzas y que posterior a ello hizo una maestría en administración de empresas. Si hubiera citado bien a un economista, estaría mencionado en este caso a Friedrich Hayek, Israel Kirzner, Douglas North, a Milton Friedman. Si quería uno de habla hispana, Luis Paso, Hernando de Soto. Incluso pudo haber mencionado a los de la escuela de Salamanca, como Luis de Molina, como Tomás de Mercado, como Santo Tomás, como San Agustín. Pudo haber mencionado a Adam Smith, padre de la economía clásica, incluso tal vez a Karl Marx, a Michel Piketty. Pudo haber mencionado a otros economistas que realmente estudiaron esa ciencia, no a una persona que estudió finanzas y que se basa principalmente en teorías keynesianas. Él dice de que hay tres fuerzas que rigen la economía: la productividad, el ciclo de deudas a corto plazo y el ciclo de deudas a largo plazo. Pero primero tenemos que entender qué es una transacción. Así que vengan, acompáñenme. Bueno, este es el pequeño José. La única manera para que el pequeño José pueda adquirir un bien, un servicio o un activo financiero es con dinero o crédito. Esta es la única manera. Eso es completamente falso. No es la única manera posible para adquirir bienes o servicios. Antes de que existiera el dinero, había una actividad llamada trueque, hoy se le conoce como permuta. Dicha actividad consistía en intercambiar unos bienes por otro para satisfacer las necesidades de los individuos. En pocas palabras, si tú necesitabas 1 kilo de frijol y tu vecino tenía 1 kilo de arroz, intercambiaban medio kilo porque a ti te interesaba tener ese arroz y tu vecino ese frijol.
Actualmente la permuta es un contrato civil, el cual se establecen bajo ciertas cláusulas y que regulan esa actividad en la cual no se considera compraventa sino intercambio de bienes, que tiene que estar condicionado por testigos y por el mismo valor de esos bienes. Es decir, tú puedes intercambiar una camioneta por otra camioneta del mismo valor, puedes intercambiar una casa por una camioneta tal vez del mismo valor, puedes intercambiar una tonelada de frijol con una tonelada de arroz, y todo eso bajo ciertos contratos que están consensuados, que son bilaterales y que tal vez puedan ser inmediatos. Incluso hay países en donde todavía se lleva a cabo el trueque. Así que no es la única manera para adquirir bienes o servicios el uso de efectivo o de dinero. Y ahora tenemos que pasar a preguntarnos, ¿qué vendría a ser el crédito? Bueno, esta pregunta la vamos a responder un poquito más adelante. Básicamente, si nosotros sumamos todo el dinero que gastaron todos los Josés alrededor de un país y todo el crédito, nosotros vamos a tener lo total gastado. Y si nosotros, por el otro lado, sumamos todos los bienes y servicios y todos los activos financieros, vamos a tener lo total vendido. Si nosotros dividimos lo total gastado por lo total vendido, lo que vamos a tener es el precio. Aquí está haciendo algo totalmente muy incorrecto y por eso llega a esta conclusión de que el precio es la división del total gastado con lo total vendido. En primer lugar, el dinero es un activo fijo, de inmediata disposición. El crédito es un pasivo, es una obligación de un individuo con algún particular o con alguna persona moral, ya sea una entidad bancaria, en donde tiene que estar pagando valga la redundancia, esa deuda que adquirió y que comúnmente es bajo ciertos intereses. Entonces, sumar ese activo con ese pasivo en contabilidad nos va a dar el capital. En todo caso, el dinero lo pudo haber sustituido por la palabra gasto, porque el dinero es muy distinto a la palabra gasto. El dinero lo puedes invertir, el dinero lo puedes utilizar para pagar a tus trabajadores, adquirir maquinaria, para realizar publicidad. El dinero lo puedes incluso utilizar para satisfacer tus necesidades, tu ropa, y dependiendo del destino que les dé, se le denominará gasto o costo, ya que el costo, al ser una suma de erogaciones de una persona física, que incurre una persona física o moral con el fin de obtener ganancias en un futuro, se deslinda totalmente al término de gasto. Entonces, esa concepción de dinero es totalmente errónea y tiene que sustituirlo por gasto. Ahora, esa división se me hace muy simplista. Hay que entender que en una economía de mercado, es decir, una economía libre, para determinar el precio bajo cierto punto de equilibrio, hay que hacer un estudio de mercado donde conozcamos la demanda y los oferentes. ¿Por qué? Porque el precio regula esas dos actividades, la demanda y la oferta. Porque a mayor precio, mayor oferta. A mayor precio, menor demanda. En el caso contrario de menor precio, menores oferentes. Menor precio, mayor demanda. Entonces, si realizamos una gráfica respecto a esos dos comportamientos, nos daremos cuenta que hay una intersección. Y esa intersección nos permitirá saber el punto de equilibrio, punto de mercado, en el cual nos da el precio justo para poder elaborar la cantidad adecuada ante unas personas que demandan dicho producto bien. Otra cosa que hay que aclarar, en el cual me remito a Luis de Molina de la Escuela de Salamanca, es que el valor es subjetivo, no es como lo plantea Marx, que el valor se estipula de acuerdo a las horas trabajadas, de acuerdo a los materiales utilizados, de acuerdo a la mano de obra, sino más bien es por la subjetividad del sujeto que adquiere ese producto bien con el fin de satisfacer sus necesidades. En pocas palabras, el precio lo pone el demandante, porque él es la persona que está dispuesta a dar su dinero por ese servicio o ese bien. Es esa persona que le da el valor. Incluso Peter Fitzrucker
el padre del management clásico, en su libro La gerencia empresarial, dice que el fin de una empresa es crear un cliente. Y ese cliente es el que le da la razón, la existencia y el valor de la empresa. Porque si no hay clientes, no hay empresa. Y esos clientes son los que dan el valor. Entonces esa fórmula tan apresurada solo muestra las teorías neo-keynesianas de un no economista que piensa que el déficit es la panacea, el bienestar. Pero punto por punto en este video vamos a analizar por qué no es la panacea ni el bienestar. ¿Por qué les explico esto? Porque cuanto más ingresos tenga José, él más va a poder gastar. Y como el gasto de José son los ingresos de, no sé, digamos, Tomás, mayor gasto de José incrementa los ingresos de Tomás, que esto a su vez incrementa los ingresos de otra persona en el futuro y va a permitir tanto a José como a Tomás como el tercer individuo en toda la economía poder tomar más crédito. Bueno, una deuda es un compromiso de pago que tenemos nosotros con el nosotros del futuro. Básicamente se nos da un... Eso suena totalmente incoherente. Una deuda es una obligación que tienes con otra persona, una entidad física o moral, en donde tienes que estar pagando con ciertos intereses cierta cantidad de dinero. Obviamente una deuda no es algo que te debas a ti mismo. Si fuera así no te pagarías, obviamente, porque pues es tuyo. ¿Cómo te vas a pagar o deber algo que es totalmente tuyo? En dado caso, hay que entender que la deuda es una obligación hacia otra entidad física o moral y que comúnmente está bajo ciertos criterios que son intereses simples o compuestos, dependiendo de el plazo, si es fijo o si es variable. Un importe de dinero que nosotros lo vamos a tener que restablecer en un futuro. Se los voy a pasar a mostrar acá con los ciclos y va a tener mucho más sentido. ¿Se acuerdan cuando les había explicado que hay tres fuerzas que mueven a la economía? Bueno, la primera era la productividad. Vamos a hacer un gráfico bastante sencillo. Este de acá arriba es el crecimiento, esta línea, y esta línea es el tiempo. La productividad en el tiempo siempre tiende a ascender. Pero no es un gran movilizador de la economía porque fluctúa muy poco, como explica Ray Dalio. Después, por el otro lado, tenemos los ciclos de deuda a corto plazo. Y por último, nuestra tercera fuerza son los créditos a largo plazo. Ok, primeramente quiero decir que la productividad no siempre va en crecimiento. Depende de muchos factores, principalmente de las políticas económicas de los países, porque si se encuentran en una política en la cual regula los precios, regula los salarios, tiene impuestos progresivos, rigidez laboral, leyes que propician expropiar las empresas de nacionales y transnacionales, entonces esas condiciones harán que no incremente la productividad. Un ejemplo de este es el país Venezuela, que en estos momentos pasa por una crisis totalmente impresionante. Pero no solamente en Venezuela pasó ese conflicto, también en China, también en la URSS, en los países socialistas como Cuba, y en algunos que implantaron ciertas técnicas socialistas o neokeynesianas como Inglaterra con el Partido Laboral Fabaciano. Después de la Segunda Guerra Mundial, por primera vez Inglaterra empezó a decrecer, o después de que en Argentina se implementara ideas socialistas proteccionistas después del crack del 29. Entonces la productividad siempre va a estar medida o condicionada por las políticas económicas de algún país. La productividad crece precisamente cuando hay un libre mercado, cuando al individuo se le deja crear riquezas y distribuirlas de forma voluntaria y libre. Es decir, que al intercambiar bienes y servicios en un mercado, cada persona puede distribuir bajo esa voluntad las riquezas, es decir, el dinero a quien se lo quiere dar para obtener a cambio un bien o un servicio. La productividad crece cuando hay un ahorro y hay una inversión. ¿Por qué?
Porque si ahora inviertes en capital humano, ya sea capacitar a tus trabajadores, contratar a más personas, o bien capital físico como maquinarias que reduzcan los tiempos de producción, que reduzcan los costos de tu producción, que sigas vendiendo la misma cantidad a un precio mucho más bajo, porque el interés de los empresarios o de las empresas es crear productos de calidad a un menor precio. Un ejemplo de esto es la primera revolución industrial, cuando las personas ya podían adquirir ropa a un costo mucho más barato. Antes la ropa era crearla era costoso, era laborioso, hasta que se llevó a cabo esa revolución que cambió la vida de los individuos. Por primera vez la tasa de natalidad incrementó, la tasa de mortalidad se redujo, los sueldos, aunque no eran tan bien pagados, crearon una estabilidad en donde ya los campesinos emigraban a las zonas urbanas. Entonces la productividad siempre va a ser posible cuando haya un ahorro o una inversión y que el gobierno lo permita, porque si hay impuestos altos, pues va a impedir que el empresario ahorre y pueda invertir, porque eso destinado que bien pudo invertirlo lo va a tener que pagar fiscalmente. Así que de que la productividad crece por sí sola siempre es mentira. Las políticas económicas condicionan la productividad de un país y por lo tanto de las empresas y de los individuos. Si unimos las tres fuerzas en un mismo gráfico, va a quedar algo así. Bueno, acá ya tenemos todo en su lugar. Tenemos la línea de productividad, la deuda a corto plazo y la deuda a largo plazo. ¿Por qué Ray Dalio dice de que la productividad no es lo que impulsa la economía? Sí en el largo plazo, pero no en el corto plazo. ¿Y por qué sí lo es la deuda? Esto ya son visiones keynesianas. Son visiones que piensan que la deuda es lo que propulsa el bienestar de los individuos. Keynes sostenía que de ser posible se tenía que pagar a un individuo para hacer baches, para que después se le pagara a otro individuo para que tapara los baches. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo los dos iban a tener trabajo, aunque fuera innecesario el trabajo del primer individuo, pero el fin era ofrecerles dinero y estabilidad económica a los individuos. ¿Qué es lo que pasó? Obviamente burbujas económicas. Ya no se podía solventar ese gasto. Como la deuda cada vez incrementaba, lo tenía que pagar alguien. ¿Y quién es ese alguien? Pues los individuos. El gobierno obviamente no, porque el gobierno solamente se encarga, entre comillas, de garantizar paz y justicia. Los que crean riquezas son los particulares. Solamente ellos son los capaces de ahorrar, invertir y crear riquezas. Básicamente porque nosotros lo que podemos hacer es adquirir una deuda mayor a lo que estamos ganando para pagarla después. Y esto es básicamente lo que pasa y lo que siempre va a pasar. Acá es cuando hay una mayor deuda en el sistema y acá es cuando se tiene que pagar esa deuda. Si vamos a algo muy simple, si yo acá, esto es el lunes, y acá tenemos el martes, y esta línea es el 0, y yo el lunes solicito $1, el martes voy a tener que devolver ese dólar. O sea, el lunes yo voy a ser $1 más rico y el martes $1 menos rico. Hay que entender la riqueza no como esa acción de tener mucho dinero, mucho papel moneda o muchas monedas u oro. No, eso no es la riqueza. La riqueza se entiende por la capacidad y la disponibilidad de adquirir fácilmente y rápidamente bienes y servicios. ¿Por qué? Porque el dinero en sí mismo no te hace rico. Si te encuentras en Venezuela, podrás notar que existía una inflación en donde los individuos tenían mucho, pero mucho billete, demasiado. Pero ¿qué es lo que pasaba? Eran pobres. ¿Por qué? Porque no tenían la capacidad de pagar esos bienes, esos servicios. Entonces eso condicionaba a que cada vez la gente fuera más pobre por la incapacidad de obtener esos servicios o esos bienes. Entonces la riqueza no radica en tener dinero, la riqueza radica principalmente en lo que puedes hacer con el dinero.
que en este caso es la adquisición de bienes y servicios para satisfacer las necesidades ilimitadas, porque todos los hombres, hay que entender, tenemos necesidades ilimitadas. Siempre vamos a tener que consumir productos ya para satisfacer ya sean necesidades fisiológicas, de seguridad, de afiliación, de reconocimiento, y también satisfacer necesidades como la autorrealización, como denominaba Abraham Maslow. Pero en fin, volviendo al tema respecto a lo que dice Dami Ryu, no, si pides prestado el lunes y tienes $1, al final el martes vas a tener que pagar ese dólar con ciertos intereses. Entonces, esa deuda te va a propiciar a que llegues a un fracaso, una bancarrota, porque no vas a tener ese suficiente capital para solventar esos intereses que adquiriste por tener esa deuda. Lo que debiste haber hecho en el caso de prosperar económicamente es ahorrar e invertir, como había dicho anteriormente. Es la única forma, el ahorro y la inversión. ¿Invertir en qué? Puede haber muchos tipos de inversión, ¿verdad? Puedes invertir en una empresa, en acciones, puedes invertir en proyectos, en zonas francas incluso, que existen en algunos lugares del mundo, y puedes invertir de forma directa o de forma financiera, teniendo como consecuencia la creación de más trabajo, de salarios mejores remunerados, y así sucesivamente. Este planteamiento es muy erróneo. Ahora, ¿por qué la gente no se da cuenta de esto? Básicamente porque la gente tiende a vivir en las aristas. Todo este proceso completo es un proceso de 100 años, es la vida de una persona. Entonces, es imposible que lo veas reflejado en tu día a día. Cuando la economía está creciendo, cuando está en su punto clímax, vos te sentís muy rico por el hecho de que tus ingresos están creciendo, vos estás pudiendo pagar tus cosas, estás viviendo solo, tenés tu auto. Pero cuando todo colapsa y hay que pagar las cosas... Yo no visualizo una persona que se sienta rico sabiendo que tiene una deuda con el banco, con sus amigos, con alguna entidad en particular que le esté cobrando ciertos intereses. Yo realmente pensaría que está presionado, que no sabe cómo solventar y que buscaría la manera de incrementar sus ingresos, pero no a través de una deuda, tal vez con un trabajo mucho mayor remunerado, tal vez capacitándose para adquirir un puesto que le dé esas posibilidades, esa solvencia económica. Pero dudo mucho que alguien se sienta rico sabiendo que tiene una deuda con distintas entidades físicas o morales. Es ahí cuando viene el problema. Creo que este gráfico es muy útil porque también te ayuda a diversificar en qué situación está tu país. Por ejemplo, si son curiosos, Argentina vendría a estar en esta situación. Está muy próximo a colapsar, pero todavía no. Es muy interesante que tome este punto porque en Argentina, previamente, antes de que estuviera Macri, estaba Cristina Kirchner y me parece que también estuvo Néstor Kirchner, si no corríjame, pero esas personas eran populistas, tenían ideas izquierdistas, es decir, su visión era prácticamente proteccionista y acusaban abiertamente al sistema neoliberal y al imperialismo yanqui. Precisamente ellos fueron los que a través del déficit, a través de mayores impuestos para obtener un mayor incremento fiscal, que se traduce básicamente en la curva de Laffer, en que primeramente tienes un incremento fiscal pero después baja porque a las personas productoras las desincentivas mediante el impuesto progresivo. Esos estudios ya se han demostrado que propician a que un país cada vez vaya en declive y su progreso sea casi nulo. El ejemplo de esto también nos encontramos con Chile, con Michelle Bachelet, que empezó a implementar esas teorías proteccionistas y de distribuir la riqueza. Eso es muy importante. Para entender la situación de un país, tienes que entender las teorías económicas del que te gobierna.
Por ejemplo, si ves que es proteccionista, si ves que regula los precios de la canasta básica, si ves que impone el salario mínimo, si notas que le interesa crear un déficit, si notas que le interesa castigar a los ricos para ayudar a los pobres, si notas que hay excesos de subsidios, es decir, empresas estatales que en vez de generar ganancias generan pérdidas, si notas que cada vez se incrementan empresas estatales, pues obviamente te darás cuenta que tu país va a estar predestinado al fracaso. Caso contrario, si te das cuenta que tu gobernante libera los precios del mercado, crea una flexibilidad laboral, crea un estado de paz y garantía, leyes claras, cortas y concisas, una flexibilidad en los impuestos, bajos y fáciles de pagar. Obviamente, si ves que tu gobernante adopta esas características o esas actitudes, te podrás dar cuenta que tu país va a ir progresando, porque a los inversionistas les interesará poner su dinero de forma directa o financiera para poder crear mayor empleo, para poder crear ofrecer mejores servicios, para tener una competencia de mayor calidad. Esas son las únicas formas y panoramas que puedes tú usar para ver el rumbo de tu país. Entonces hay que tener muy en claro el izquierdismo y el derechismo y dividirlo respecto a la ideología de los que te gobiernan, porque las teorías económicas, al ser politizadas por algún representante de algún X partido y las adopta como teorías económicas para poder resolver un problema económico que puede ser desde la pobreza, desde la inflación, desde los déficits, los superávit, etcétera, etcétera, pues ahí verás si realmente hace o no las cosas bien. En Argentina, retomando el tema, hay que tener muy en cuenta que era un país liberal y que iba en crecimiento antes del crack del 29, con Juan Bautista Alberdi, aquel que destronó de la dictadura de Juan Manuel de las Rosas y que empezó a implementar un sistema liberal basado en las ideas o ideología estadounidense, principalmente de Thomas Jefferson. Él admiraba mucho la expectativa y la idea de gobernar de Thomas Jefferson. Él creía que el pueblo de Estados Unidos era grande no por su gobierno, sino por sus individuos, que eran libres y que no eran gobernados y sometidos bajo un estado completamente omnipotente. Eso lo podemos ver reflejado, por ejemplo, en los precios de las casas. Es increíble que en un país en crisis todavía las casas sigan saliendo $150.000 y yo no me pueda comprar 4. Y eso va a pasar cuando Argentina colapse. Los quería detener un toque acá porque básicamente eso es lo que está pasando ahora en Venezuela. Si vamos a la página Dollar Today, bueno, es una página para convertir dólares a bolívares para tener una idea de cuánto sale una propiedad, y entramos a Mercado Libre y empezamos a buscar propiedades. No le voy a dar mucha bola a estas, por ejemplo, porque creo que los precios creo que no puede ser. Vamos a adelantar un poco el video. Aquí. Ir a bolívares y vemos que son $300. O sea, vos te puedes comprar esta casa de 2 pisos, de 4 cuartos por $300, que creo que a pesos argentinos son 10.000, una cosa así. Hay que entender que en Venezuela, antes de que llegara Maduro, Chávez empezó a expropiarlo casi todo a entidades burguesas, entre comillas, nacionales, y también entidades transnacionales. Empezó a regular los precios, expropió la banca, los sistemas financieros, la canasta básica, empezó a realizar una distribución de riquezas excesivas, y todo a base de las ideologías de pseudointelectuales marxistas y izquierdistas como Alan Watts, Martha Heinecker, Heinz Dietrich, entre otros más, Monederos, Itzvans, Merecedos, Norberto Ceresole, todos esos personajes que ayudaron a construir este sistema podrido, deficiente, populista, y que está al punto de un estado fallido. Bueno, pues ya es un estado fallido Venezuela, pero obviamente igual el precio de las bancas, de las casas, las regulan completamente el Estado. A veces se venden en el mercado negro precisamente porque no encuentran ganancia. Y como no encuentran ganancia, necesitan venderlo a otros particulares para poder solventar su vida.
para poder adquirir bienes y servicios. Pero bueno, esto es lo que pasa por la situación económica que está teniendo Venezuela. No explica ni siquiera cuál situación económica pasa en Venezuela. Igual me súper llama la atención lo que puedes conseguir por tan poco, realmente por tan poco. Los precios actualmente de las casas están súper inflados y no lo van a estar más cuando la gente realmente necesite venderlas porque necesita... ¿Cómo? A ver, dijo que el precio de las casas están súper infladas y dejarán de estar infladas cuando la gente las venda. No, eso no pasa así. Va a dejar de haber inflación cuando el gobierno deje de imprimir como loco billetes. Cuando deje de poner o incrementar el salario mínimo. Va a dejar de haber inflación cuando libere los precios. Va a dejar de haber inflación cuando deje de haber déficit, empresas estatales, exceso de subsidios, corrupción. Va a dejar de haber inflación cuando el gobierno de Maduro, en este caso, si quiere seguir en el poder, dé la prioridad al capitalismo, hacer su trabajo, deje la mano invisible redistribuir la riqueza de forma eficiente. Es más, si Maduro quisiera realmente salvar su país, lo primero que haría es decir, voy a crear zonas francas donde se pagan 0% de impuestos, es decir, 0% de IVA, 0% de ISR. Si abre el mercado, si abre sus puertas como muchos países después de una gran crisis como llegó a pasar en Suecia y en los países nórdicos, llegarán a obtener mucha rentabilidad. Dejará de haber inflación y no por el simple hecho de empezar a vender sus casas a precios totalmente bajos y baratados por un gobierno que es populista. Dinero para alimentarse sin ir más lejos. Ese momento es como pasó en Estados Unidos en el 2008, que todos los precios de las casas estaban por el piso y permitieron a un montón de gente que tenía dinero en ese momento poder comprarse varias propiedades. Ahora, con todo esto podrás pensar de que las deudas son algo malo y podrás demonizarlas, pero realmente no. Las deudas son malas, como dice Rey Dalio, solo cuando vos las adquirís para comprarte bienes o servicios que no contribuyan a aumentar tu productividad, como por ejemplo sacar una deuda para comprarte un televisor. En el caso de incrementar tu productividad, en vez de adquirir una deuda, lo más inteligente para una empresa sería empezar a emitir títulos accionarios. Es decir, que distintos particulares den su dinero y se vuelvan socios y no adquirir unas deudas que al final y al cabo no saben si podrán cubrir. Un ejemplo, el mercado es tan variable que no vas a saber si un día mañana eres rico o después eres pobre. ¿Por qué? Te voy a poner un ejemplo. Tú eres un empresario, te dedicas en el ámbito mercantil a traficar juguetes. Entonces adquieres mercancías por 1 millón de pesos mexicanos, emites una deuda con el banco te la da, lamentablemente no contrataste una fianzadora en el caso de que tengas pérdidas y por esa precisa razón pues tú te especulas en el mercado. Ahora, imaginemos que perdiste tu mercancía, que te la robaron, que se echó a perder, que se destruyó, que se quemó. Quién sabe qué pasó con tu mercancía, pero la perdiste. Ahora vendes lo que resta a 300,000 cuando tú esperabas tener un margen de ganancia de 500,000 pesos. Ahora tienes una deuda de 700,000. Vas a tener que declararte en bancarrota. Entonces te pueden llevar incluso a confiscar tu patrimonio o bien a meterte a la cárcel. Es por eso que las deudas, incluso en beneficio o con el fin de incrementar la productividad, son muy riesgosas porque no sabes cómo te puede salir la jugada. Es por eso que lo más apropiado y lo que hacen muchas empresas es emitir títulos accionarios. Incluso para los individuos, no tienes que gastar más de lo que no tienes. Eso no es posible, esto te va a llevar a un rotundo fracaso en tus finanzas personales y obviamente en tu economía.
ya sea que tú estés con tu familia y tengas que solventar comida, refugio y otros bienes. Si empiezas a gastar más de lo que tienes, vas a caer y perderlo evidentemente todo. O sea, ¿para qué mierda te sirve el televisor realmente? Es simplemente un pasivo que te termina desgastando, y cuando lo tengas que pagar, tu productividad va a bajar aún más porque tenés un budget menor para hacer tu vida, básicamente. Pero cuando vos usás la deuda de una manera positiva, por eso es que muchos economistas hablan de la deuda buena, es cuando vos adquirís una deuda para, como dije antes, aumentar tu productividad. Vamos a mi caso, por ejemplo. Imagínate que yo adquiero una deuda de 10.000 pesos, por decir una cosa, o de 10.000 dólares, para producir más videos. Los videos a mí me dan una cierta ganancia, y si yo saco las cuentas y esa ganancia es positiva, ahí estaría adquiriendo una deuda buena. Realmente estoy teniendo un ingreso que yo después lo voy a tener que pagar, pero habré generado más de lo que pagué en ese momento. Eso no lo puedes saber, el mercado es tan variable. ¿Qué tal si un día de estos YouTube deja de ser contratado por los anunciantes y los anunciantes se van a otro sitio? ¿O qué tal si mediante una normativa, una ley, clausuran, cierran YouTube por infringir la normatividad, que en este caso puede ser los derechos de autor, un ejemplo muy extremista? ¿O qué tal si YouTube se decide a no pagarle ya a sus creadores de contenido porque en ningún momento firmaron un contrato laboral? ¿Por qué? Porque no tienen prestaciones de ley, porque no tienen seguro médico, porque no tienen la capacidad de defenderse ante un juzgado ante las supuestas injusticias que ellos creen tener, porque YouTube no los contrata realmente. Ellos se crean un autoempleo que no está regido bajo ninguna normatividad laboral y por ende pueden perderlo todo. Entonces adquiere una deuda para crear videos, se la está jugando pero demasiado. Ese es mi punto de vista. Lo mejor es no tener deudas, generar más ingresos. Los ingresos solamente se pueden generar ahorrando e invirtiendo. ¿En qué? En crear tu empresa, tu negocio, en invertir en títulos accionarios de distintas empresas que cotizan en la bolsa de valores. Puedes invertirlo en fondos de deudas gubernamentales, inclusive en certificados de tesorería. Entonces eso va a generar que tu dinero cada vez crezca, y si lo reinviertes, pues te irá mejor. Como dije, las empresas comúnmente invierten o reinvierten su dinero principalmente en mejores maquinarias, en capacitación a sus trabajadores, en intentar reducir los costos de producción, los tiempos de producción, eliminar tiempos muertos, tomar mejores decisiones, contratar a por ejemplo, administrador de empresas que coordine todas las áreas funcionales de la entidad. Entonces, obviamente, descartamos principalmente esa idea keynesiana de que la deuda es buena. No, la deuda no es buena. Incluso los economistas de la escuela austríaca ya han desmentido esta tesis, esa suposición, y lo pueden leer en distintos libros, ya sea por ejemplo de Ludwig von Mises, me parece que también de Israel Kirzner, con su tesis sobre que el incremento económico se debe a base de los empresarios. Entonces ya queda descartada esa posición de que la deuda es buena. Entonces no me estoy matando en un futuro, sino que me estoy dando la mano. Bueno, básicamente cuando vi el documental me pareció sumamente interesante reconocer en qué situación está tu país. Si vamos de nuevo al gráfico, Estados Unidos, por ejemplo, está en su clímax máximo y muchos están empezando a hablar de que ahora se van a tener que empezar a pagar las deudas. Gary, a pagar las deudas, pues la verdad yo no entiendo en este momento las circunstancias de Estados Unidos, pero estoy consciente de que en el caso de que sigan con un libre mercado, es muy difícil que lleguen a, por ejemplo, quedar en bancarrota como algunos países lo han llegado a hacer con sus políticas económicas. Para medir la productividad de tu país tienes que investigar principalmente a tu gobernante, a tu presidente, a la visión legislativa de los que crean y regulan y modifican las leyes. Tienes que tener esas expectativas en donde diferencies las políticas que sirven y las que no sirven. Yo creo que este video ha quedado muy largo y es necesario terminarlo en este preciso momento. Me dio mucho gusto analizar este video y estoy dispuesto a analizar
otros videos de cualquier otro youtuber sin importar el tema, porque yo me he encontrado demasiados videos los cuales son divertidos, interesantes e inclusive penosos. Pero bueno, es lo que uno se puede encontrar en internet. Eso ha sido todo por el día de hoy, espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse y activar la campanita y nos vemos en el siguiente video.